Especialista en cirugía de cabeza y cuello del Colegio de Médicos de la provincia de Misiones, Universidad Nacional del Nordeste. Además posee una formación en medicina antroposófica, internacional y terapia neural. Buen día. Antes de comenzar, primero quiero dar gracias. Gracias a las autoridades de las jornadas y a la Fundación Prosperidad que me permite, que me da un espacio para presentar este tema en sociedad. Y segundo, como suelo hacer en mis charlas, dedico las charlas generalmente a un pionero de la salud de Misiones. En este caso se lo quiero dedicar a esta señora que está acá. Esta señora que está acá era la doctora Martha Schwartz, el ángel de la selva. Una mujer que en la década del 60 se puso el sistema de salud arriba de los hombros y en el Alto Paraná, donde en ese momento no había caminos, muy poca agua, muy poca luz, llevaba salud a la gente de esos lugares. Esta imagen me ayuda mucho siempre, el iceberg. Es, desde mi punto de vista, la forma más simple y más clara y más contundente de mostrar al ser humano como todo. Entonces, fíjense, una pequeña parte chiquitita por arriba del nivel del agua y una parte enorme que no se puede ver. Eso es un iceberg. El ser humano es muy parecido. Tiene una parte pequeñita que se ve, que le decimos cuerpo físico. Y después tiene una parte enorme que no se ve, que decimos que son sus cuerpos sutiles desde la medicina antroposófica. Miren esto. Lo visible y lo invisible. Y un estrato vital, un estrato o terreno mental y un estrato o terreno espiritual. Entonces, el primer concepto, el hombre como todo. Y el segundo concepto que quiero mostrar es este, el tumor. Nosotros al tumor lo vemos como una semilla, porque como toda semilla necesita un terreno apto. Cuando queremos, ¿vieron cuando estamos queriendo preparar, queremos poner una planta en la casa, en la chacra, en el terreno? Siempre abonamos la tierra, tenemos que preparar la tierra para que pueda recibir la semilla y para que pueda crecer. Si no, es imposible. Bueno, para que el tumor pueda seguir desarrollándose en un cuerpo necesita una serie de condiciones. ¿Se acuerdan de este gráfico de la escuela primaria? ¿Sí? La germinación, donde buscábamos el porotito, el vaso, el agua, la arena, el papel secante y veíamos todo el proceso de crecimiento de la planta. Desde la semilla, que parece no contener nada, le dábamos una serie de recursos y aparecía la plantita. Entonces, parece que el terreno es importante. Y el otro aspecto, el tercer concepto que es importante cuando estamos hablando de cáncer, la perspectiva. Bueno, yo tengo dos formas de verla. Una forma lineal, ¿sí? Que va como una línea recta de un punto hacia otro. Pero yo también puedo girar alrededor del objeto y ver toda la circunferencia, ver los 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿veo un punto o veo todo? Otra vez, lo mismo. Y fíjense, el centro y diferentes actores viendo el centro. Miren qué linda esta imagen.
Hoy se ocupa muchísimo, se ve muchísimo con las cámaras 360. Estas son imágenes que habitualmente uno las puede ver en internet, son muy bonitas. Esta es la otra mirada, la lineal, ¿sí? A través de la cerradura. Miren este niño, con toda su inocencia, tratando de ver el paisaje a través de la cerradura. Y yo creo que va a ser difícil que lo pueda ver. Va a tener que abrir la puerta para ver todo lo que hay del otro lado. Si no, su visión va a ser muy limitada. Ahí está. Veo un pedacito. Bueno, y acá tenemos la mama, su estructura anatómica, sus ganglios linfáticos. Y bueno, sí, es una visión, pero es una visión que no es completa. Y bueno, vamos a tratar de ver la visión completa y vamos a ver con qué nos encontramos. Con esto. Esta sí es una visión de 360 grados, donde está ella, su mama y toda su historia de vida, toda su biografía, toda su biopatografía. Esta sí es en 360 grados. Miren este texto. Este es un texto del año pasado, lo publica un colega médico español. Y fíjense de lo que habla. Salud y medicina basada en la complejidad. No se lo puede comprar todavía en librería, pero lo pueden comprar por internet, ¿sí? Llega a la casa. Entonces, salud y medicina basada en la complejidad. Nuevas evidencias científicas. ¡Wow! ¿De qué me está diciendo? ¿Me habla de complejidad? No, pará. ¿Qué me está diciendo? Bueno, veamos qué más hay. Miren, nosotros estamos haciendo acá una jornada donde se integran un montón de saberes, o van a presentarse un montón de saberes. Y fíjense lo que hicieron en Barcelona el año pasado. Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Y a este colega se le certifica medicina y salud basada en la complejidad. Complejidad. Nuevas evidencias científicas. ¿Y qué es la complejidad? Bien. El primero que habló del tema es un francés, es un viejito, todavía vive, tiene 96 años. Se llama Edgar Morin, es filósofo, sociólogo y político. Y fue el primero en escribir, en hablar, en publicar y tratar de dar a conocer esto del pensamiento complejo. ¿Y qué es pensamiento complejo? O sea, ¿cómo hago yo para definir en pocas palabras pensamiento complejo? Y bueno, la forma más fácil es esta, articular, unir, juntar. Y miren, cuando uno mira, fíjense, pero ¿qué junto? ¿Qué articulo? ¿Qué es lo que yo tengo que unir? ¿Cómo hago? La parte física, la parte biológica, la antropológica, la psicológica, la cultural. Tengo que tener la habilidad de juntar todos estos saberes, todas estas áreas. Y eso, el resultado es lo que nosotros decimos vocación transdisciplinar. Entonces, si yo no puedo lograr esa articulación, si yo no puedo lograr esa unión, sigo con compartimientos estancos. Uno va de acá a acá, el otro de acá a acá y el otro de acá. Y ninguno se me mezcla. Nada de mezclarse. Cada uno por su lado. Y un proceso natural, para que sea natural, tiene que ser físico, tiene que ser biológico y tiene que ser cultural. Y la experiencia multifacética. ¿Y qué quiere decir multifacética? Y sí, por supuesto que el cerebro interviene, por supuesto que mi pensamiento interviene, sin duda. Pero también mis tradiciones familiares, las sociales, las genéricas, las étnicas y las raciales. Entonces, fíjense lo que dice Morin. Solo hay mentes encarnadas en cuerpos y culturas. Yo no puedo dejar de lado la cultura de la enferma. Es una barbaridad.
Miren, entramos más en el tema. Lo mismo, pero ya un poco más profundo. Y bueno, nosotros, los médicos, siempre nos dedicamos a esto. Todos nuestros conocimientos están estructurados y están basados en esto, en la biología. Siempre lo hemos hecho así, desde el primer año de la facultad. Pero parece que había más cosas. Y bueno, la cultural, la psicológica, la social, la espiritual, la política, la ética, la económica. ¿Y por qué vos me decís política? Ah, bueno, ¿sabés qué? Preguntale a una mujer con cáncer de mama que está viviendo en un país con guerra. A ver qué tal, cómo le va. Muy distinto es que vos vivas en Posada, Misiones, donde estás tranquila, donde no te cae una bomba al lado de la casa, donde no te toca una sirena en el medio de la madrugada. ¿Sí? O la cuestión económica. Una cosa es la paciente que tiene todos los recursos para hacer todos los tratamientos, comprarse todos los medicamentos nacionales e importados, y después tener la otra que no tiene para el pasaje colectivo. Las dos tienen cáncer de mama. De ese cuadro vamos a tomar solamente el sector que corresponde a la biología. ¿Sí? Entonces, todo lo otro dejamos de lado y vamos exclusivamente a biología. Y bueno, y cuando vamos a ese terreno nos encontramos con nuestro tratamiento. Y bueno, acá tenemos nuestro tratamiento convencional, ¿sí? Con sus tres patas, la cirugía, la quimio y la radio. Y el objetivo que tiene es el tumor. Nosotros tenemos que sacar el tumor o achicar la masa tumoral, decimos nosotros, los médicos. Pero tendríamos que ampliar nuestro arte de curar y fijarnos también en este tema que dijimos que era el terreno. Entonces, tratamos el tumor, pero también deberíamos tratar el terreno. Y bueno, y ahí lamentablemente me tengo que poner con datos técnicos. O sea, trato siempre de no dar tantos datos técnicos, pero bueno, para poder explicar el terreno lo tengo que hacer. Y bueno, y tengo que hablar de este señor, Pischinger, que era un anatomopatólogo de Viena, y que este hombre era una luminaria de la patología. Imagínense que era, en esta época, hasta el año 70, este hombre era el jefe de departamento de la Universidad de Viena, de patología, ¿no? Y bueno, y en ese devenir de él, le llama la atención una estructura que nosotros todos nos aprendemos mucho en histología, cuando estábamos en la facultad, y nos hablaban del tejido conectivo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Y bueno, siempre nos decían que el tejido conectivo era un tejido de sostén y algunas que otras cosas más. Por ahí a veces nos decían que, bueno, el fibroblasto en su proceso de cicatrización y demás, pero fundamentalmente era tejido de sostén. Pero bueno, parece que no, parece que hace otras cosas. Y una de las cosas que hace es regulación, regular. Y van a ver que hace algunas otras cosas más. Entonces, de sostén pasamos a regulación. Seguimos. Miren, el tejido conectivo tiene diferentes nombres, son todos sinónimos. Yo les puse ahí arriba para que ustedes puedan ver, ¿ven? Conectivo o intercelular, tejido medio, mesénquima o matriz celular. Fundamentalmente es líquido, ¿sí? Es líquido y baña todas las células. La célula, si uno trata de imaginarse, tiene que imaginársela como bañada, como estando en una pileta, ¿sí? La célula está flotando y ese agua que la rodea es mi líquido extracelular donde voy a encontrar mi tejido conectivo. Y tiene una serie de características. La característica más importante es que es alcalino. ¿Sí? Es alcalino. Y así debería ser, así somos nosotros, así es el interior de nuestro cuerpo. Pero si ese sistema, si ese terreno se llena de toxinas o no funcionan bien ciertos órganos de nuestro cuerpo, hace que las células normales empiecen a sufrir. Bueno, y ahí pueden ocurrir dos cosas. La célula muere o la célula intenta defenderse y en ese intento de defenderse se va a transformar. Este es un esquema que siempre se ve en internet, es muy archiconocido.
que lo hace el propio Pischinger y donde se ve. Fíjense qué llamativo, ¿no? Las células, que pueden ser cualquier tejido, las células que nos defienden, las células que fabrican eso que nosotros le decimos el fibroblasto, un vaso sanguíneo y una terminal nerviosa, o sea, un nervio. Y lo más llamativo, y que Pischinger explica, es que dice, ni el vaso sanguíneo, ni el nervio toca la célula. ¿Sí? Yo no tengo un vaso sanguíneo, ni un nervio que toque la célula. Hay un espacio, siempre yo tengo un espacio. ¿Sí? Entonces, todo lo que venga por el vaso sanguíneo o todo lo que vaya por el nervio, que nosotros le decimos impulso nervioso, deberá llegar a la célula por un medio intermediario. ¿Sí? Y eso es la matriz extracelular. Y eso debe estar en condiciones para que las células lleguen bien, y en este caso del cáncer de mama, para que los medicamentos que se administren también lleguen según lo que nosotros estamos pensando, de acuerdo a como nosotros estamos pensando. Y este sistema, fundamentalmente de ahí, el organismo va a obtener su energía. Y de ahí se van a sacar lo que nosotros decimos los ATP, ¿sí? Es el nombre que le ponemos a nuestra producción de energía. Y va a ser tres cosas. Dijimos que hacía algo más que sostener nuestras células. Y miren, en realidad lo que hace es conectar. Y miren lo que conecta. ¿Sí? El sistema nervioso, el inmunológico y el endocrino. Justamente hoy en una época de donde estamos hablando psico, neuro, inmunoendocrinología. ¿Sí? Hay posgrados, hay postdoctorados y un montón de cosas. Y donde se empiezan a juntar sistemas que hace años atrás la única forma que teníamos de estudiarlos eran por separado. Hoy esto normalmente se empieza a estudiar, pero juntos. Otro esquema. Fíjense. La célula rodeada de su líquido extracelular, la sangre que le llega por las arterias, la sangre que sale por las venas y tres órganos. Tres órganos que son el pulmón, el hígado y el riñón, que son nuestros filtros, nuestros grandes filtros. ¿Sí? Y la piel que nos olvidamos que también filtra. Y miren, por la sangre arterial sabemos lo que tienen que llegar. Tienen que llegar el agua, los nutrientes y los alimentos a la célula. Pero la célula, como todo ser vivo, va a tomar alimento y va a producir excremento. ¿O no? ¿No dijimos que la célula es la unidad anatómica funcional del ser humano? Bueno, la célula también produce. ¿Y cómo le decimos? Dióxido de carbono, colesterol, nitritos. Y bueno, esto que entra es alcalino, esto que sale es ácido. Tiene que haber un equilibrio permanente entre esto que entra y esto que sale. ¿Sí? Pero si por alguna circunstancia yo no puedo manejar esto, este medio de alcalino se transforma en ácido. Entonces, una de las características en la biología tumoral es, el tumor interiormente es alcalino, sí, ahora vamos, y exteriormente es tremendamente ácido. O sea, toda la región peritumoral tremendamente ácida. Entonces yo estaba hablando del terreno y si hablo del terreno, tengo que definir cómo voy a cuidar ese terreno. ¿Qué hago? Y miren lo que hago. Debería buscar la forma de mantenerlo alcalino. Debería buscar la forma de mantener el calor en el cuerpo. Evitar el azúcar, sobre todo el azúcar blanco refinado, el 4.0, al que todos nos gusta, en los postres, en las tortas, en las facturas. ¿Y por qué digo no el azúcar blanco refinado? Porque la célula tumoral consume 16 veces más glucosa que una célula normal, 16 veces más. Y miren lo que puse.
no sal. ¿Pero por qué no sal? Yo tengo que justificar por qué no sal. ¿Por qué yo le digo a la paciente no sal o al paciente le digo no sal? Porque cuando la célula tumoral intenta achicar esa acidez que le rodea, intenta compensarse, mete sodio adentro de su citoplasma. Y si yo le doy más sal a mi paciente, le estoy dando más de comer a la célula tumoral. Y aumentar las defensas. ¿Sí? Un poco más, ahora ya un poco más puntilloso. El esquema anterior ya con temas, con cosas más puntuales. Y fíjense, bueno, nuestro tratamiento convencional, que es el que siempre tenemos que hacer, cirugía, quimio y rayo. Pero si no puedo descartar la parte mental de mi paciente, no puedo dejar de lado su estructura mental. Sí, con oncología, pero por supuesto. ¿Muy fuerte? ¿Sí? Por Dios. Bueno, biodescodificación, constelaciones, nutrición, la rehabilitación física, reconstrucción mamaria, pero por supuesto que sí. Kinesiología, sí. Bueno, pero miren acá, artes, todas. Oración y meditación, sí. Sustancias naturales, actividad física. Dentro de las sustancias naturales, hay un montón. Yo solamente puse las que por acá podemos llegar a entender. Rescaté y destaqué una que es el Viscum, que fíjense, solo en un buscador, 347 artículos, y puse /2 porque es la única que tiene 2 tesis doctorales. ¿Sí? 2 tesis doctorales. Para ir terminando, a propósito de la integración. Misiones es una farmacia natural. Nosotros caminamos en nuestra casa, en cualquier camino tenemos una plantita que sabemos que tiene propiedades terapéuticas. Pero ¿saben qué? Miren, tenemos materia prima. Y tenemos facultad de medicina, facultad de farmacia, facultad de genética, facultad de bioquímica. Tal vez sería bueno que las facultades se integren y comiencen los procesos de investigación. Porque nosotros los médicos convencionales nos dedicamos a asistir a los pacientes, eso se llama asistencia. Pero las facultades, miren todo lo que tenemos, se dedican a la investigación. Y tenemos lo más importante, que es la materia prima. Y la enfermedad. ¿Para qué? Recién cuando yo me pregunto para qué, la enfermedad cobra sentido. Recién cuando yo me pregunto para qué, puedo ver hacia adelante. Si yo solo me pregunto por qué, mi ojito queda en el pasado. Miren. Pasado y el futuro que viene. Cuando yo le encuentro sentido. Las conclusiones. El terreno. No olvidar el del tratamiento del paciente del terreno. La vocación transdisciplinar. No me alcanza con biología. No me alcanza el tratamiento con biología. Deberé meter más disciplinas a ese tratamiento. Y la integración, el más importante. No nos podemos seguir peleando entre medicinas de Occidente, medicina de Oriente, entre el bisturí o las gotitas. ¿Saben por qué? Porque la única que pone el cuero es la enferma, que viene y que va a tener que tomar una decisión. Y porque fundamentalmente la medicina es más arte que ciencia. Y por sobre todo, tiene más de actitudes que de actitudes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.